Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí el poder estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y me siento muy gozoso, muy alegre de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares con el consejo bíblico, con el consejo de la palabra de Dios. Exponerla libremente y gracias a ustedes, amada audiencia, que apartan este tiempo para poder disfrutar de esta programación Biblia, Fe y Reflexión. Y queremos orar a nuestro Dios para que sea Él quien nos use de manera especial. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta ocasión. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra por medio de Facebook. Te pido, Señor, de que tú abras el corazón de todos mis hermanos, mis amigos que van a ver esta transmisión, para que tu palabra pueda llegar a Él y hacer efecto, Señor. Úsame a mí como instrumento útil para compartir las verdades escriturales. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Algo interesante que debemos, en esta ocasión, en estos tiempos de pandemia, que debemos recordar es cómo está nuestra obediencia, cómo está nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe en Dios. Y por eso es que quiero compartir el tema obediencia y fe en tiempos difíciles. Obediencia y fe en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, en tiempos de cuarentena, en tiempos adversos, lo que usted le quiera colocar ahí. Pero lo que es importante es que tanto la obediencia como la fe deben ir de la mano. Debemos ser obedientes y tener la plena confianza en Dios en todo momento, en toda circunstancia, cual sea nuestra situación. Ahí debemos tener un buen acercamiento a Dios. Y una pregunta que debemos hacernos en estos tiempos de cuarentena es esta que aparece en pantalla. ¿Cómo ha llevado esta cuarentena? Bueno, la ha llevado enojado como Jonás. En las redes dicen algunos como Pedro, no sé si recuerdan ustedes. Por ahí se hace el chiste que, y dejando las redes, le siguieron. Entonces dice un pastor por ahí, bueno hermano, deje el Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Pero se refería a las redes con las cuales pescaban en el mar. Predicando como Pablo, durmiendo como Elías, comiendo como Esaú, embelleciéndose como Esther, trabajando como Noé, llorando como Jeremías, ya que él se le conoce como el profeta llorón, o ejercitándose como Sansón. ¿Cómo he llevado esta cuarentena? Esa es la pregunta. Algunos han llevado esta cuarentena murmurando, enojados con Dios. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, debemos volver a leer los evangelios, hermanos. Volver a leer la vida de Jesús, su ministerio. Si recordamos a Jesús, nos vamos a dar cuenta de que Él fue llevado por el Espíritu a una cuarentena. 40 días y 40 noches estuvo ahí. ¿Y qué desarrolló el Señor Jesús en esos momentos? Bueno, desarrolló dependencia de su Padre. Desarrolló cercanía con Dios, comunión con el Señor. Y eso debemos nosotros de imitarlo. Aún
por encima de lo que sintamos. Debemos tener confianza en Dios. Debemos tener fe en el Señor, así como el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Y es importante que tomemos en cuenta todos estos aspectos para que podamos disfrutar de lo que Dios nos enseña. Entonces, ese es el tema y esa narrativa de la obediencia y fe en tiempos de dificultad se puede ver reflejada en lo que es Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, Lucas capítulo 8 del versículo 22 al versículo 25, pero en esta ocasión vamos a tocar precisamente Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Mire lo que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y un gran principio que podemos encontrar en ese pasaje es que debemos ser obedientes a la voz de Cristo. Obedientes a la voz de Cristo. ¿Y por qué obedientes a la voz de Cristo? Dice que cuando llegó la noche, es decir, ellos estaban cansados, pero llega la noche y Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Notamos ese verbo, pasemos, que les involucra, es una pluralidad y les involucra a todos. Jesús no dijo ahí: voy a pasar. Él dice: pasemos. Y le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos en los cuales el Señor les dijo: vengan y vean. Aquellos a los cuales el Señor les dijo: síganme y les haré pescadores de hombre. A ellos Jesús les está diciendo: pasemos al otro lado. ¿Y será que pasaron? Por supuesto que pasaron. No tenemos por qué especular acerca de lo que la Biblia nos enseña. Si vamos al capítulo 5, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Entonces van a pasar de Capernaum a lo que es Gadara, esa región donde están los Gadarenos, lugar con bastante influencia, por decirlo así, influencia satánica en esos lugares donde el Señor hizo expulsión de demonios. Entonces Jesús les está diciendo: pasemos al otro lado. Importante lo que involucra ese pasaje: pasemos. Y eso habla de la obediencia a la voz de Cristo. Obediencia. Eso es lo que se desarrolla allí. Obediencia a la voz de Cristo. Obediencia por encima de nuestro conocimiento. Obediencia por encima de nuestras experiencias. Obediencia por encima de las necesidades físicas como el cansancio, la fatiga, el hambre. Y resulta la pregunta más importante. En estos momentos de cuarentena, en estos momentos de dificultad,
estamos desarrollando obediencia a Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuál es la actitud que asumimos hacia Dios en estos momentos de prueba? En estos momentos de adversidad. Bueno, dirán algunos, bueno, ahorita no estamos yendo al edificio, no estamos haciendo cultos públicos, entonces no voy a obedecer al Señor. Bueno, hay que recordar que la obediencia es en todo lugar, en todo momento, en cualquier circunstancia. Ahí debemos obedecer a Dios, porque para eso hemos sido llamados. Entonces hay que obedecer a Dios e imitar la actitud de los discípulos, que a pesar de que estaban cansados, a pesar de que ya había pasado un día y ya por la noche Jesús les dice pasemos, ellos deciden obedecer a Dios. ¿Cómo reacciona usted cuando el Señor le dice haga esto? El Señor no va a venir del cielo y se le va a presentar o va a mandar un ángel, aunque bien lo puede hacer, y le diga, bueno, quiero que hagas esto. No, con el simple hecho de leer la palabra de Dios y encontrar en ella principios prácticos, fundamentales, y obedecerlos, con eso basta. Necesitamos encarnar en nuestra vida la palabra de Dios y obedecerla por encima de cualquier cosa. Obedecerla por encima de lo que sabemos, por encima de cualquier experiencia. Debemos obedecer a Dios, debemos obedecer a su palabra. Y luego encontramos un segundo principio, pero lo más importante aquí es que debemos ser obedientes, dejando a un lado nuestra experiencia, conocimiento y todo aquello que nos impide oír la voz de Cristo. Entonces ellos están en Capernaum, Jesús les dice, pasemos, como lo dice el versículo 35, pasemos al otro lado. Y el otro lado era la región de los Gadarenos, o en Gadara debían pasar. Entonces se ve la obediencia de los discípulos. Versículo 35 dice el texto. Mire qué interesante lo que dice el versículo 35. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pasa esto. Se levanta la tempestad. Y ahí encontramos otro principio. Y el otro principio que encontramos es que en medio de las dificultades debemos acudir y confiar en Cristo. Ahí debemos confiar en el Señor. Entonces ellos pasan, aparece la imagen ahí y aparece esa gran tempestad. Y el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No tienes cuidado de que perecemos. Pero ahí está esa obediencia. Esa obediencia y esa confianza que en medio de las circunstancias difíciles debemos acudir y confiar en Él. Eso es lo que dice el versículo 37 al versículo 38. Porque los discípulos le dijeron, Maestro, cuando él está durmiendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuáles actitudes, qué actitudes que no debemos tomar en situaciones difíciles? Bueno, no creer en Cristo. Esa es una actitud equivocada.
Algunos han dejado de confiar en el Señor. Pero en estos momentos de dificultad es cuando más debemos acudir a Dios. Debemos acercarnos a Él. Así como Jesús en ese proceso de cuarentena, o de 40 días y 40 noches, desarrolló dependencia de su Padre, asimismo nosotros debemos creerle a Él. Esa actitud equivocada de no creerle, debemos quitarla de nuestra vida. Otra actitud que no debemos tomar es angustiarnos al punto de recriminarle a Cristo, que no vemos que haga algo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no haces algo? Y la pregunta sería, ¿por qué no descansar en la soberanía de Dios? ¿Por qué no descansar en los cuidados del Señor? ¿Por qué no descansar en que lo que Dios va a hacer será lo mejor? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué estar faltos de fe en estos momentos tan difíciles? Pero hay actitudes que debemos tener. Es esa actitud de confiar en Cristo. Los discípulos están ahí, pero entienden que aquel que está dormido en ese momento, Él es poderoso para salvarles. Él es poderoso para rescatarles. Él es poderoso para librarles de esa tempestad. Y ahí vemos otra actitud que debemos imitar, que en aquellos momentos difíciles hay que acudir a Él, hay que acudir al Señor, tal como ellos lo hicieron. En el versículo 38 dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando está esa gran tempestad de viento y echaba en las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba, dice que Jesús está en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y hay que ser pacientes también. Ahora, Cristo conoce nuestras necesidades, sabe en qué dificultad nos encontramos. Entonces, como cristianos, tengamos fe y acudamos siempre a Él. Y un tercer principio lo encontramos en el versículo 39 al 41. Dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ese tercer principio es: Cristo está al control de todo. Cristo está al control de todo. Y por eso temieron con gran temor. Pero además de eso hay un reconocimiento. Hasta ahí se preguntaban quién era, quién es este, quién es este. Hay un reconocimiento de quién es Dios, de quién es el Señor. Pero también entienden que Él se ve en ese pasaje la soberanía de Dios. Todo está bajo su control. Hasta el viento, las aguas, el mar, todo le obedecen. Porque Él es el creador de este universo. Él conoce su creación y Él tiene control de ella. Y por eso es que en estos momentos, hermanos, descansemos en Dios. Descansemos en el Señor. Hay algunos que están deprimidos, con ansiedad, con estrés. Hermanos, dirán algunos: bueno, esta situación de la pandemia es difícil. Por supuesto que es difícil. Les comparto por lo menos así rápidamente mi experiencia.
Hace poco, hace como unos 5 días, pues ya superé el COVID-19. Estuve 30 días aislado. Días críticos, difíciles con COVID-19. Sin embargo, el día que recibí la noticia, lo primero que hice fue orar. Yo le dije al Señor: Señor, en tu palabra yo encuentro un principio importante. Mi vida está escondida en ti. En primer lugar, tú me la diste. En segundo lugar, Señor, tú me redimiste. En tercer lugar, pues Señor, soy tuyo, y si tú me quieres llevar, pues me voy contigo. Pero si tú quieres hacer algo diferente, te quieres sanar, hazlo. Y empecé a descansar en Dios. No es fácil, pero se crea esa dependencia, ese acercamiento al Señor. Y hoy, por la gracia de Dios, puedo decir que con la ayuda, con la misericordia, con la bondad de Dios, he vencido el COVID-19. Y ahora estoy frente a ustedes contando de las misericordias de Dios. Y por eso es que hay que alabar, hermanos, al Todopoderoso. Y en momentos difíciles hay que acudir a Él, como fue el caso de los discípulos. Reconocieron quién tenía la autoridad, y ese que tenía la autoridad era Cristo. Entonces, como seguidores o discípulos de Cristo, debemos reconocer la soberanía, la autoridad, el poder y la grandeza de Cristo. Y ya de manera, ya repasando, recordemos que salieron de Capernaum, se dirigían a Gadara, porque Jesús les dice: pasemos, y estando en el mar se levanta esa tempestad y Jesús está en la popa durmiendo, pero los discípulos acuden al Señor de la manera correcta. Y el Señor obviamente controla esa situación difícil. El mar, como dice la palabra de Dios, y dijo el mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Lo dice el versículo 39. Entonces, vemos eso, que ellos pasaron al otro lado, porque quien estaba al control de todo era el Señor Jesucristo. Así que como conclusión, la obediencia y fe en Cristo son elementos indispensables para la vida del creyente, puesto que a través de ellos Cristo se manifestará y actuará, librándonos de las circunstancias adversas y dificultades que la vida pues trae. Obedecer y confiar debe ser nuestro lema. Y como todo lo que comienza, todo llega a su final. Todo lo que sube, todo baja. En este momento hemos llegado al final de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Agradecemos a todas las personas que se han conectado y han apartado este tiempo. Gracias. Si usted está cenando, buen provecho, y que el Señor le bendiga.